Ok, perfecto. Bueno, ya estamos. Primero que nada, buenas tardes y bienvenidos. Esta es nuestra primera edición del Hub Mérida, que estamos realizando pues ya de manera 100% virtual. Mi nombre es Laura Loesa, soy encargada de Estratega Marketing en HIN y soy Hub Leader. Para los que es primera vez que asisten a un Hub, ¿qué son los Hub? Pues son eventos en los que hablamos, nos relacionamos con la industria del marketing, hablamos sobre la tecnología del inbound marketing y pues nos ponemos al día sobre novedades y cosas que hay en el mundo del inbound. En HIN, pues somos la agencia que está encargada de organizar este hub y pues empecemos. Vane, ¿le puedes dar a la siguiente diapo, por favor? Con la bienvenida. Ok, gracias. Bueno, estamos muy emocionados de este pues, primer evento del año. ¿Cuál va a ser nuestro propósito aquí hoy? Pues va a ser compartirles información valiosa sobre el uso de la CRM, así como darles recomendaciones para que puedan aprovechar al máximo pues, esta herramienta en todos sus procesos de ventas digital. ¿Cuál va a ser nuestra agenda de hoy? Pues tenemos la plática que va a estar a cargo de Ale y de Vane, en la que nos van a compartir buenas prácticas y cómo mejorar la productividad de todos nuestros vendedores utilizando la herramienta de HubSpot. ¿Okay? Después tendremos la sección de preguntas y respuestas para que igual, pues durante la plática vamos a escuchar lo que nos tienen que decir aquí nuestras expertas de Inbound Sales y ya al final vamos a dar un tiempo para que podamos hacer todo este espacio de aclarar todas sus dudas y todo lo que, si hay alguna cosa que ya tengan como que en mente que quieran preguntar, o si hay algo que surja durante pues, la plática, igual lo pueden como ir apuntando y al final vamos a tener espacio para resolver todas esas dudas. ¿Ok? Bueno, ¿quiénes son nuestras speakers el día de hoy? Tenemos a Alejandra Tamayo, que es la líder de Inbound Sales. Ale tiene ya más de 10 años en la industria trabajando con marketing digital y en los últimos 2 años pues se ha especializado en crear y optimizar lo que es la arquitectura de más de 30 CRMs, es la encargada de dar capacitación también a vendedores. ¿Cuáles son pues sus principales funciones u objetivos? Pues son mejorar siempre la tasa de conversión, reducir los tiempos de respuesta, mejorar la productividad de todos los vendedores, que se pueda automatizar lo más que se pueda del proceso, siempre utilizando y apoyándonos de herramientas y las funciones de HubSpot. Y pues también es una de las trainers certificadas en todo México por HubSpot y es nuestra líder del departamento de Inbound Sales. Hola. Ella sale. Hola, mucho gusto. Ok, y nuestro segundo speaker es Vanessa Jiménez. Ella también forma parte del equipo de Inbound Sales en HIN y es la subespecialista de habilitación de ventas. Ella se ha desempeñado a lo largo de su carrera trabajando con el área de servicio al cliente y dando igual capacitación y trabajando con equipos de ventas. Se ha especializado en los últimos años en lo que es el análisis de datos y el uso del CRM de HubSpot. También es trainer certificada por HubSpot en México. Y entre las funciones o lo que Vane nos hace con los equipos es dar ese acompañamiento y monitorear sobre todo las actividades de los equipos y de las personas del equipo de ventas para ver igual dónde se puede optimizar procesos, cómo nos podemos apoyar de la herramienta de HubSpot y de sus funciones para mejorar esa productividad de nuestros vendedores y lograr alcanzar metas y el crecimiento de las empresas. Okay. Bueno, ya después de esta introducción, les cedo el micrófono a Vane y a Ale para que nos cuenten más sobre este tema y cómo podemos sacarle el máximo provecho al CRM de HubSpot. Super. Muchas gracias, Lau. Si me ayudas, Vane, con la siguiente. Primero que nada, me gustaría platicar sobre los procesos de venta, ¿no? Que es como el punto de partida de donde vamos a empezar a platicar para empezar ahora sí a hablar como de buenas prácticas y empezar a hablar de las herramientas y cómo ser más productivo, ¿no? Entonces, lo que tenemos es algo, yo le digo lo old school, ¿no? O sea, la vieja escuela de la venta, ¿no? Que empezamos a trabajar una prospección en frío. Hay algo que quiero hacer como un pequeño asterisco como disclaimer. Nosotros trabajamos inbound, o sea, eso es un secreto para nadie y no significa que este tipo de esfuerzos o prospecciones outbound sean malas,
solamente creo que lo que es importante, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero pues estamos hablando de cómo siempre se ha manejado, ¿no? O sea, la vieja escuela de venta, que es prospección en frío, luego tratar de registrar en un cuaderno o una tabla los datos de personas, entonces tienes como esta persona, ya pudiste hablar con ella, y todo esto del registro pues lo llevas como en tu cuaderno, igual y en un Excel, pero realmente se mantiene como muy, muy personal, no es algo que sea como escalable o compartible, y esto nos hace que llevar el seguimiento de esto sea un misterio para el resto de tus compañeros si trabajas como con un equipo de venta e incluso con tus superiores, ¿no? O sea, siempre es como, bueno, ¿y qué pasó con este prospecto, no? ¿Y qué pasó con tal? O sea, tiene que haber como esta interacción de manera personal en vez de simplemente tener una plataforma para poder llevar esta comunicación, ¿no? Y hacerlo mucho más efectivo. Entonces, y el paso 4 siempre es buscar un cierre, ¿no? Empezar a perseguir a esta persona, llamar y mandarle otro correo y tratar de siempre de estar buscando la forma en la que esta persona te dé el sí para poder hacer una venta, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega la transformación digital, ¿no? Eh, puede haber sido algo medio obligado en el último año, puede ser que algo ya haya sucedido antes, que es algo que sucedió con muchos de nuestros clientes, que ya habían pasado por esta transformación digital, ya llevaban procesos completamente digitales, pero el año pasado fue un parteaguas. O sea, no vamos a ahondar en el new normal y todo lo que ya se ha hablado en exceso, pero simplemente es entender qué pasa con los procesos de venta ahora que la vieja escuela ya no aplica, ¿no? Ya es muy difícil llevar un tipo de venta en este tipo de prospección con pues las nuevas normas que tenemos, el distanciamiento social y pues todo lo que ya estamos acostumbrados el último año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? Muchas empresas pasan por esta transformación digital un poco obligada y se ven en la necesidad de empezar a buscar formas en cómo compartir esa información, en cómo prospectar de manera digital o de manera remota, vamos, más bien remota, pues no tanto como irnos a lo digital, sino más bien en la distancia, cómo yo puedo continuar acercándome a las personas y llevar una conversación significativa si yo no puedo verlos, no puedo ir a visitarlos, no pueden venir a mi oficina, y pues todas estas actividades que estaban muy acostumbradas de la venta antigua, ¿no? Te voy a ver a la oficina, ven con nosotros, te doy un recorrido, que si el demo. Entonces, de ahí parte lo que sería o lo que nosotras consideramos una ruta ideal de venta. Entonces, si me ayudas, Vane, con la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que haya una prospección alineada al buyer persona. Algo que yo comparto mucho con las personas con las que trabajo es que cuando se trata de procesos de venta y CRM y toda esta arquitectura, no existen las cosas como buenas o malas, existen las cosas que funcionan y las que no. Y hay otro punto ahí como otro pequeño disclaimer y otro asterisco, es que las cosas que funcionen hoy no necesariamente van a funcionar mañana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Procesos que funcionen y que sean escalables. O sea, que hoy estás atendiendo 10 personas y tu proceso está funcionando y si mañana recibes 1000, que tu proceso continúe funcionando. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Que llevamos una prospección alineada al buyer persona. ¿Cómo es la persona con la que yo quiero llevar una venta, con la que yo quiero tener esa interacción? Si es una persona que está acostumbrada a las visitas, que está acostumbrada a las llamadas, pues ese es el método en el que tenemos que nosotros comunicarnos, ¿no? Tenemos que pasar por esta transformación si no estábamos acostumbrados, para realmente hacer una prospección que esté alineada a la comunicación o la forma en la que las personas esperan que nosotros nos comuniquemos con ellos. Tiene que haber un registro fácil de compartir. El dejar las cosas en una libretita e incluso, aunque sea como en un Excel, es muy difícil porque no lleva como un registro de tiempo. A veces no sabes si esto está actualizado, cuándo fue la última vez que esta anotación es de ayer, es de la semana pasada, es de hoy. Es algo muy difícil, ¿no? Entonces, el hecho de tener un registro fácil de compartir, que esté actualizado y al día, que nos muestre los avances hechos con cada uno de nuestros prospectos, va a hacer una gran diferencia. La idea antes era de que te mando correo, te llamo, te visito, te invito, pero realmente no estábamos brindando un valor. O sea, realmente las personas no necesitaban verte o no necesitaban tener una llamada contigo, sino simplemente lo hacías como por parte de un proceso.
lo que buscamos ahora es brindar un valor digital. Si yo voy a acercarme contigo para hablar, es porque te voy a decir algo que tú necesitas saber. Me voy a acercar contigo para explicarte algo que es indispensable para pasar al siguiente paso, ¿no? Entonces, con eso voy cuando hablo de brindar valor digital. También hay que adaptarnos a la disponibilidad del prospecto. Ahorita, y pues por lo mismo de los cambios que hemos hecho, el pensar que por estar remoto significa que tienes disponibilidad completa es algo súper invasivo. Entonces también hay que entender eso, ¿no? Que no se trata de yo puedo este día, yo te voy a visitar o yo te voy a llamar en estos horarios, en estos días, sino entender cuál es la disponibilidad de nuestro prospecto, ¿no? Siempre abrir la puerta a cuándo funciona para ti, cuándo yo puedo hacer esto por ti, ¿no? Y nosotros adaptarnos a esos horarios. Y pues por último, realmente como parte de toda esta metodología es garantizar la mejor decisión, ¿no? Creo que pensando igual en lo old school eran vendedores, luego ahorita es más como la vibra de asesores y he visto mucha tendencia de que ahora ya no son asesores, ahora son facilitadores y lo cual me encanta porque realmente este flujo o este desarrollo, la evolución que van teniendo las ventas, se están enfocando más en el prospecto y no en el vendedor. O sea, realmente los prospectos ahorita ya saben lo que les vas a decir. Ellos ya lo googlearon, ya lo saben, especialmente si estás como en un rango de edad. Entonces, lo que estamos buscando al llevar una conversación y toda esta prospección y todo este proceso es realmente garantizar la mejor decisión para esas personas. Ayudarles a tomar la mejor decisión al momento que vayan a comprar y no venderles, porque hay una diferencia enorme entre cada uno. Entonces, ahora sí, le cedo el micrófono a Vane para la siguiente diapositiva. Gracias, Ale. Bien, pues uno de los primeros puntos de los que quiero platicarles es que es importante conocer cuáles son las buenas prácticas para utilizar un CRM, es decir, cuáles son las recomendaciones. Y primero que nada, es importante que tengamos en claro y conocer cuáles son las funciones principales de un CRM, ¿ok? Va muy de la mano de lo anterior que comentaba Ale, ¿no? De esta parte de la vieja escuela y de qué es lo que sí se debe hacer. Entonces, la primera función súper importante es la de registro en control y control. Desde registrar todos los contactos con los que un vendedor interactúa hasta tener visibilidad de todos los esfuerzos que hace en su proceso de ventas, ¿ok? Desde que son unas personas interesadas hasta que los logramos convertir en compradores, nos va a permitir también nos ha tocado en ocasiones abordar a clientes que no tienen definido su proceso interno y cuando empiezan, perdón, y con la parte del control nos referimos a el seguimiento y el orden que nos proporciona tener un CRM, ¿ok? Gracias a tener todo pues unificado, podemos ir llevando un seguimiento, ya sea propio o incluso de nuestro equipo de ventas, si nos toca supervisarlos, ¿no? En este video les muestro brevemente cómo poder dar un contacto y cómo entrando al contacto podemos ver pues precisamente toda la interacción, toda la actividad, todo el historial del contacto y eso es lo que nos va a permitir pues ir revisando cuál es el seguimiento que necesitamos darle. Otra función importante, pues si ya estamos registrando, ya estamos controlando todo, es importante tener entonces reportes, es decir, los informes donde vamos a poder revisar esta información de manera constante, ¿ok? Sabemos que es importante hacer una medición de los resultados para que podamos tomar decisiones y aseguramos llegar a la meta. No esperar a que sea fin de mes y revisar que no se llegó a la meta, sino por el contrario, podemos hacer cortes semanales, quincenales, para ir monitoreando cómo va, para manejar estimaciones y pronósticos de ventas. Y también una función importante de los reportes es que podemos tener estos tipos de paneles enfocados ya sea a los vendedores
que a ellos les interesa tener ciertos indicadores, o un panel que esté destinado para supervisar las ventas, donde podría ser que allá pues monitoreemos otro tipo de indicadores. La parte de los reportes de HubSpot nos permite medir todo, absolutamente lo que esté dentro del CRM. Si existe un campo o una propiedad que te mida un valor, todo ese valor lo podemos plasmar posteriormente a través de estos reportes. ¿Okay? Y los podemos hacer de diferentes maneras, como barras, como las gráficas de pastel. Incluso es fácil de utilizar. Este ejemplo es como si un vendedor lo estuviera consultando para que vea a qué prospectos o negocios tiene que darle un seguimiento. Son pues totalmente adaptables a la comodidad de quien lo tenga que utilizar. Y otra función principal igual es que ya tenemos toda esa información, ya hicimos los reportes, pero pues no solo es ver los números y saber si se cumple o no la meta, sino que también es importante identificar lo que está haciendo bien el equipo, o sea, y también ver en qué se puede mejorar, y eso nos va a servir para generar estrategias. ¿Okay? Tener el CRM con esta información nos va a permitir aumentar la capacidad de análisis y gestión, y podemos utilizar para eso los paneles, como vimos anteriormente, o podemos utilizar también los filtros. Y también podemos utilizar una herramienta que está dentro de HubSpot, que se llama herramientas de analíticas, donde de forma automática HubSpot nos va sugiriendo qué indicadores son a los que les podemos echar ahí un ojo. ¿Okay? Y podemos hacer incluso comparativas de datos de lo que llevamos este mes versus el mes anterior para ver cómo vamos. Entonces, en este ejemplo vemos que podemos estar midiendo las actividades del equipo, podemos ir seleccionando si queremos verlo del mes anterior, y de manera automática también nos hace este análisis que nos dice que aumentamos y cuál es el porcentaje que tuvimos de aumento o de disminución, ¿no? Respecto a meses anteriores. Esta parte de la herramienta de la analítica es muy importante para si tienes equipo que tienes que liderar, de ver cómo van, ¿no? Porque te permite en un solo lugar estar revisando todos estos datos muy importantes, como el tiempo de atención que se le den a los leads, o en este caso que podemos ver el total de reuniones, podemos ver si tu equipo está agendando o no reuniones, cuál fue el resultado de ellas, cómo van con sus resultados de las llamadas. Tal vez sí están registrando muchas llamadas, pero aquí puedes ver si les están contestando o están ocupados los números, y aquí podrías identificar si está resultando esta actividad para ellos. Sabemos que ha sido un poquito cambiante, entonces hay ciertos segmentos que ya no les funciona tanto las llamadas, pero les puede funcionar más los correos o las reuniones que son virtuales. Y también en estos gráficos podemos dar clic en cualquiera de las barras y nos abriría el detalle de la información para que podamos ver específicamente el nombre del contacto o del negocio al que se refiere. Además de estas funciones, otra de las buenas prácticas es saber cuáles son los beneficios que me da utilizar un CRM. ¿Okay? Los principales, porque realmente podríamos ahondar demasiado en esto, pero los principales que considero que están enfocados para el equipo de venta es que tenemos la información unificada. ¿Okay? Ya no más archivos ni anotaciones en libretas, ni en Excelitos. Las libretas luego es muy difícil, o sea, porque sí puedes hacer una lista de todos sus pendientes o de todos sus contactos y luego incluso tacharlos, pero que ya les hablaste, pero en tu libreta no puedes registrar qué seguimiento necesitas darle o qué pasó en esa llamada. ¿Okay? La información unificada también nos va a permitir tener todos los contactos y los negocios en un mismo lugar. Y también algo muy importante es que si no hay
o hay una sana competitividad entre tu equipo de ventas, puedes elegir que visualicen toda la información, incluso si no son propietarios de eso, porque eso les ha permitido, hemos visto que les ayuda para ver también cómo van sus compañeros o cómo trabajan sus compañeros, o si el giro de tu negocio no lo permite hacer de esta manera, también en HubSpot te permite generar equipos de trabajo. Entonces, si tu empresa, digamos, vende diferentes productos o servicios, puedes definir equipos por cada uno de ellos y decidir, por ejemplo, que los que están en tu unidad de negocio 1 solamente vean la información de los prospectos que pertenecen a esa unidad de negocio. ¿Okay? Y también el beneficio que nos da el CRM es una inmediatez. Es decir, desde la podemos ya asignarlos de manera inmediata. No necesitamos que alguien lo también podemos revisar ahí los propietarios. Es decir, si en este momento el vendedor no es disponible, no nos vamos a detener por eso. Podemos entonces entrar al CRM, buscar el contacto y encontrar la información que tiene en este momento. Saber si ya tuvo actividades, revisar su estatus para ver si ya fue contactado o está pendiente. Es decir, ir revisando todos los avances y resultados por cada propietario o incluso por cada contacto. ¿Ok? Y en la parte de la responsabilidad es importante también tener en cuenta que nos ayuda a que ningún prospecto se quede sin atender, ¿ok? Desde que se esté asignando, como ya va a tener propietario, no va a haber ningún inconveniente. Ya incluso el propio, tú como vendedor, ya sabes que se te asignó porque te llega una notificación y le puedes dar un seguimiento inmediato, ¿ok? Y nos permite ir actualizando la información de acuerdo a los avances que tenemos y consultar en cualquier momento el estatus de ese prospecto. Ahora, ya vimos toda esta parte de que sí hay muchos beneficios en general del CRM, pero el vendedor puede decir, y con todo eso, ¿yo qué gano? ¿Okay? Sí, eso es una realidad que de repente hay cierta resistencia al cambio si no han utilizado un CRM y están acostumbrados a hacerlo de otra manera, la parte manual, estar llevando una libreta u otro tipo de archivo. Pero lo que buscamos es también cambiar la mentalidad del vendedor, concientizarlo, demostrándole cómo puede él beneficiarse, ¿okay? Y consideramos 3 puntos principales. La automatización es la primera. La automatización no es algo que vaya a hacer el vendedor propiamente, sino que es algo que se le entrega, digamos, ¿no? Con lo que él puede trabajar. Entonces, ¿a qué se refiere la automatización? Es tener un flujo de trabajo con una serie de acciones que ya están predeterminadas. Se elige un detonante, ciertos parámetros, y cuando un contacto cumple con esos parámetros, van a suceder ciertas acciones también. Las automatizaciones se conocen en este caso dentro de HubSpot como workflows, ¿okay? Son flujos de trabajo. Entonces, nos permite automatizar procesos de venta para que los equipos sean más eficientes, para que ellos no tengan que estar haciendo tantas tareas administrativas o que pueden ser repetitivas. Entonces, nos va a ayudar esto a escalar operaciones sin incrementar gastos, reduciendo los tiempos del equipo de venta para que ellos puedan enfocarse más en sus trabajos como vendedores, ¿no? Y menos en esta parte de que puede ser de repente un poquito talachosa. Las automatizaciones también, pues nos permiten tener una ventaja para el vendedor de asignarle notificaciones y tareas, ¿ok? Entonces podemos definir
una de las automatizaciones más frecuentes o las que sugerimos para ventas es que haya un recordatorio de atención. Ahí va a variar dependiendo del negocio, del proceso de ventas, pero lo que recomendamos es que se definan horas y tareas. Por ejemplo, se le acaba de asignar un prospecto al vendedor y por alguna situación, si no lo ha atendido en 6 horas, podemos hacer que le llegue un recordatorio. Si en 8 horas más sigue sin atenderlo, que se le asigne una tarea. Todo esto para ayudarlo a que tenga recordatorios y haga el contacto lo más pronto posible. Otra de las automatizaciones más comunes es la de creación de negocios. Se puede automatizar que con solamente cuando actualice una propiedad, como la de estado de lead, se genere un negocio de manera automática y no lo tenga que hacer él manualmente. Entonces, todo lo que estaba, la información que está en el contacto, se va inmediatamente al negocio. O sea, se copia para cuando se cree el negocio ya tenga la información del contacto, adicional a que está asociado el contacto con el negocio. Y también otra de las automatizaciones que son muy efectivas es la del seguimiento de los prospectos cuando ya llegaron a una etapa de SQL, cuando ya son leads calificados por venta. Cuando ya llegó a este punto es porque ya pasó ciertos filtros del vendedor. Entonces, lo que podemos hacer es que a los 15 días de que lo convirtió, si no tiene una nueva actividad, también enviarle una notificación o crearle una tarea para que recuerde seguirlo trabajando, porque el objetivo es que ese SQL se convierta en un negocio. ¿Okay? O también podríamos trabajar en los negocios que ya están estancados en una etapa en particular, es decir, ya creaste un negocio, pero pues no solo es crearlo, hay que también avanzarlo en el pipeline hasta que se cierre, hasta que sea una venta. Entonces, si ya creaste el negocio, tiene 30 días que no tiene una actividad, podemos también generar estrategias por medio de la automatización para ayudar al vendedor. ¿Okay? El siguiente beneficio que tiene el vendedor es que le incrementa las ventas. Entonces, pues vaya, un vendedor, ¿qué es lo que quiere? Pues obviamente vender, tener comisiones y el CRM le va a ayudar a esto. Está documentado que las empresas que utilizan un CRM han aumentado un 41% de sus ingresos por cada representante de ventas. Les dejo esta referencia, esta presentación se les va a compartir después para que puedan ahondar más en este punto. También el promedio que está ya también por medio de un estudio que hizo AD es que se devuelve $5.6 por cada dólar invertido que invierta la empresa. Entonces, es un beneficio para la empresa, sí, pero pues que al final, si es una venta, repercute en el representante de ventas, que es el que está ganando por hacer estas actividades. Y también incrementa los márgenes de venta, o sea, vas a vender más porque ya va a facilitar la creación de los pronósticos y los reportes de ventas. Lo mismo igual pasa que al tener todo unificado, puedes generar más lealtad con los clientes porque puedes consultar su historial. Entonces vas a crear una mejor relación con tu cliente para que no solamente le vendas una vez, sino que puedas seguir siendo un cliente fiel de tu empresa. Y también para el vendedor le va a ayudar a mejorar su productividad. La productividad le va a ayudar porque él tiene varias herramientas aquí de las que puede hacer uso para no invertir tanto tiempo y que sea todo más rápido. Una de las primeras es esta parte de los filtros que se está mostrando en el video, donde esta es una función que el vendedor debe utilizar, que son muy prácticas. Puede utilizar los parámetros, es decir, las propiedades que existan en HubSpot, utilizarlas como filtros para buscar contactos que cumplan con estas condiciones que él está buscando en específico. Y una vez que tenga los filtros aplicados, lo que puede realizar es guardar esa vista para no tener que estar aplicando estos filtros cada vez que quiera revisar
estos contactos. ¿Okay? En este caso ya la tiene y se guarda como prioridad alta, la ancla en su vista. Entonces cada vez que entra a los contactos va a poder visualizar los que cumplan con esos parámetros. ¿Okay? También evita que cuando ya no tenemos esa información en la libreta, pues la podemos revisar aquí realmente. Todo esto es el histórico de un contacto desde que se crea y podemos ir viendo todas las actividades que vamos generando. Es decir, no, si tú como vendedor, por ejemplo, sales de vacaciones, no tienes que hacer una entrega de tus pendientes. Simplemente alguien o algún compañero o tu líder puede entrar y revisar tus contactos y ver en qué van y saber en qué te pueden continuar apoyando, ¿no? Los recordatorios te van a estar ayudando para que ningún pendiente se te olvide y toda la información va a estar guardada de manera cronológica. No, ya no va a ser necesario retrabajar. Y también es recomendable que cada vez que recibas un prospecto que se te asigne, revises el historial para ver cuál es el mensaje que dejó al llenar un formulario, revisar toda la información para que no le tengas tú que preguntar, porque es algo que él ya dejó y que puede ser molesto que tengan que repetirlo, ¿no? Porque ya lo dejó escrito. Entonces, la regla básica es siempre revisar el historial. Ahora, ¿cómo va a lograr todo esto el vendedor? ¿Okay? ¿Qué es lo que tiene él a la mano para utilizar en HubSpot? Estas herramientas son las que están para ayudar precisamente al vendedor. ¿Okay? Permite que el equipo de ventas sea más eficientes y puedan vender mejor definitivamente. La primera es la llamada tareas, que como comentábamos en la automatización puede ser que se genere por medio de un workflow, pero también el vendedor las puede generar de manera manual, dependiendo del seguimiento que sepa que necesita darle a alguno de los contactos. Las tareas es entrar al contacto, crear tarea. Importante ponerle algún asunto que nos dé ya una idea de lo que tenemos que hacer y no sea una tarea muy genérica. Elegir el tiempo que va de acuerdo a lo que hayas acordado con el cliente. También se puede definir la hora de la tarea. Capturar información en la parte de notas que nos dé un poquito más de contexto de lo que tenemos que hacer. Tenemos unos puntos básicos de edición de texto, por si quieres resaltar algo, o porque incluso también estas tareas tú las puedes crear y asignárselos a otra persona. Entonces, aquí le puedes dejar un contexto de lo que necesita hacer a través de esa tarea. Esto no lo ve el cliente, es de manera interna. Y podemos poner también recibir un recordatorio por correo. Y una vez que la creemos, ya la vamos a tener, la tarea. Ya podemos, desde aquí, incluso desde el contacto, una vez que la hayamos llevado a cabo, la marcamos como completada, que es muy importante. Porque incluso lo vamos a ver un poco adelante, donde están los indicadores de cómo poder ir revisando qué tareas son las que ya están completadas. Aquí el tip con las tareas es que siempre tengas una tarea registrada en los contactos. Ya y marcaste como completada esa tarea, pero es importante que te generes otra tarea porque siempre tienes algo que revisar con ese prospecto, a menos que ya lo vayas a descartar o que ya lo vayas a mandar como perdido. Pero mientras no sea así, siempre tienes algún pendiente. Si ya le enviaste un correo, pues entonces lo que sigue es tal vez contactarlo en un día o en unas horas para ver si leyó ese correo y si tiene alguna duda. ¿Okay? En la parte de los correos, sabemos que podemos perder mucho tiempo en estar escribiendo el correo o la misma información una y otra vez. Entonces, tenemos la herramienta de las plantillas que nos van a ayudar a reducir el tiempo para evitar estar redactando los correos una y otra vez. De hecho, la mayoría
tú puedes hacer una plantilla porque seguro ya tienes la información en un correo que hayas enviado anteriormente o incluso en alguna conversación de WhatsApp. La puedes copiar y pegar aquí en las plantillas, hacer una vez que pegues la información, le puedes dar pues un formato, puedes utilizar fichas de personalización para que a pesar de que sean plantillas ya elaboradas, no se pierda esta parte humana. Cuidar que las plantillas no se vean robotizadas, que pues sí se vean como que tú lo estás enviando, ¿no? La recomendación es que se utilicen también los cuestionamientos a través de las plantillas para inducir a una respuesta, y también tenemos la opción de agregar los enlaces de reunión. Podemos agregar también documentos, links, todo eso para que nos puedan incluso agendar las reuniones. Y una vez que ya la tenemos, guardamos la plantilla y ya la vamos a poder utilizar cuando abramos un prospecto y le enviemos un correo. Entonces ya con esto invertimos 5 minutos en hacer una plantilla, pero nos ahorramos suficientes horas de estar trabajando en acciones repetitivas que para un vendedor no te van a aportar mucho, ¿no? Y aunado a las plantillas tenemos la herramienta de secuencias. Las secuencias es una automatización que está a la mano del vendedor. O sea, no es una automatización que no necesitas que alguien que te construya un CRM lo haga. O sea, tú como vendedor la puedes realizar y te permite hacer unas automatizaciones de envío de correos o de tareas. ¿Sí? En las secuencias nos permiten agregar correos automatizados, podemos agregar las tareas para enviar el correo, hacer la llamada o una tarea genérica por hacer. En este caso, lo recomendable es empezar con un correo automatizado. Puedes generar tú una plantilla desde allá o puedes utilizar una de las que ya estén realizadas, de las que ya existan. ¿Okay? Son pasos que tú vas creando. Pones como primero el correo. Todos estos pasos van a ir sucediendo de manera automática una vez que tú inscribas al contacto. Y pasa algo parecido con las plantillas. Solo la tienes que hacer una vez, pero la puedes utilizar para un número sin fin de contactos, para inscribirlos, y los puedes incluso ir inscribiendo de manera simultánea, no tiene que ser uno por uno. Puedes ir poniendo varios pasos. El primero sería enviar un correo, después una tarea, y se puede hacer posteriormente enviar otro correo. Lo recomendable es que sean en total 5 pasos, que son las secuencias que mejor rendimiento van a tener. ¿Y en qué te va a ayudar esto? En que puedes hacer, por ejemplo, una secuencia de primer contacto. Te acaban de asignar un lead y puedes inscribir a tu contacto a la secuencia para que en automático le envíe el primer correo, y si el contacto no te contesta ese primer correo, te va a generar el segundo paso, y ese tú lo decides también. Puede ser otro correo enviándole una información diferente, o puede ser una tarea que te recuerde hacerle una llamada, pues porque no has tenido una respuesta anterior. Todos los pasos de la secuencia van sucediendo cuando el contacto no te ha contestado los correos o no te ha agendado una reunión. Y te permite también configurar si quieres enviarlo solo fines de semana o si quieres poner algún horario en específico para tener las tareas. Y siempre y cuando el contacto no te conteste el correo ni te programe una reunión, todos los pasos de la secuencia se van a llevar a cabo. También tenemos la herramienta de meetings, ¿ok? O de reuniones. Esto sirve porque ya se ha visto que a veces para agendar una reunión nos vamos a llevar pues mucho tiempo, incluso un día entero en un ir y venir de correos o de
ya una vez que definir en qué rango de horario o luego no puedes ese horario y te ponen otro día diferente, ¿no? Entonces, todo eso en lo que no te contestan rápido, en lo que no se ponen de acuerdo, o sea, te puede llevar casi un día para agendar una reunión. En cambio, si tú configuras tus reuniones, vas a tener al final una liga que puedes compartir y lo puedes o vía WhatsApp para que al fin esto es y ver la disponibilidad que tú configuraste anteriormente para que agende una reunión contigo de manera inmediata, sin tener que estar esperando ponerse de acuerdo, ¿no? Una vez que seleccione la fecha, les llega a ambos un correo donde ya está agendada la reunión. Entonces, eso también es una optimización de tiempo para el vendedor. Y tenemos también la herramienta de llamadas, que pues la finalidad es que se registre el resultado. Lo tenemos también a través del contacto. Entrando en el contacto, podemos hacer la llamada incluso desde aquí. Si ya tenemos dado de alta nuestro número, nos empieza a lanzar la llamada de manera automática. Y cuando la terminemos, nos da la opción de registrar el resultado, ¿okay? Para ver si nos contestó, para ver si estuvo ocupado. Y la llamada se puede hacer desde el CRM, como estamos viendo aquí. Y esto, ¿cómo le ayuda al vendedor? De que además de que estás haciendo la llamada inmediatamente desde tu contacto, una vez que la guardes, se registra en todo el timeline de las actividades. ¿Okay? Entonces ya se está viendo el esfuerzo que tú estás haciendo, todas tus actividades de venta. O también la puedes registrar manualmente, como estamos viendo ahora. Tal vez la hiciste desde tu celular, pero la puedes registrar para que también pues haya esta evidencia de que ya tuviste un contacto con esta persona y incluso desde aquí tienes una tarea de seguimiento eligiendo en cuánto tiempo va a suceder. Y lo mismo igual se vería registrado aquí en las actividades del contacto. Y la última de las herramientas que es muy recomendable utilizar es la de documentos. Documentos es una biblioteca de archivos que podemos cargar en HubSpot y nos va a permitir estarla compartiendo por correo desde acá, pero lo interesante no solo es compartirla, porque lo podemos hacer desde nuestro propio correo, pero lo que nos da esto es que podemos ir midiendo cuántas personas ya lo visualizaron, cuántas personas ya lo abrieron, incluso cuánto tiempo ya visualizaron el documento. Solamente lo cargamos aquí y generamos el enlace. Y ya este enlace lo podemos también poner dentro de las plantillas de correo y compartirlo por ese medio. Entonces, a través de documentos podemos enviar propuestas, nuestro brochure. Y aquí, cuando una persona abra ese documento, vas a recibir una notificación. Entrando al propio documento, puedes ver cuánto tiempo, ¿no? Todos los indicadores y puedes cargarlos desde tu computadora o una vez que vimos las herramientas y ya vimos todo lo que el vendedor puede realizar, entonces nos vamos a hablar de la parte de los KPIs en los que se involucra el equipo de ventas. ¿Sí? Es importante que tengamos un control de lo que está pasando y de lo que está haciendo el equipo o incluso de lo que está dejando de hacer. Y para esto será de gran ayuda los paneles que vimos, pues nos va a servir para mejorar el rendimiento y la productividad del equipo, detectar problemas incluso antes de que sucedan. ¿Cómo definimos los KPIs? Okay. Los KPIs
son los indicadores que tenemos o que necesitamos ir cumpliendo. Entonces, para este punto de ventas, recomendamos dos parámetros. Uno es el de productividad y también tener indicadores para la efectividad. La productividad nos va a servir para ir midiendo el desempeño en base a las actividades que ellos vayan registrando. Los que son muy importantes y recomiendo es el de porcentaje de leads contactados, que lo ideal es que esté obviamente al 100%. El tiempo de atención, ir midiendo cuánto tiempo pasó desde que se le asignó el contacto hasta que hizo la primera actividad. ¿Okay? Y el promedio de actividad al mes. ¿Cuál puede ser el valor pues ideal? Es muy subjetivo porque puede depender del giro, puede depender de la etapa en la que se encuentren de uso. Por ejemplo, cuando tenemos una cuenta o asesores que están empezando, lo que recomendamos es que tengan 4 actividades al mes por cada uno de sus contactos. ¿Okay? Entonces, eso va a ir variando, es totalmente, cada negocio lo puede ir definiendo. Y en el tema de efectividad, es importante tener indicadores porque nos van a servir para realizar un seguimiento en el embudo de ventas. Vamos a poder rastrear desde allá cómo van los negocios, en dónde se estancan, si podemos hacer estas revisiones de manera rutinaria cada semana, cada 15 días, porque incluso a mediados de mes podemos definir si vamos bien o tenemos que hacer un cambio de estrategia o agilizar algún procedimiento para que al final de mes podamos llegar a la meta. Y los indicadores principales de la efectividad son la tasa de conversión, es decir, ir viendo cuántos de los leads que recibiste se convirtieron a SQL, qué porcentaje se convirtió a oportunidades, y de allá también es ver cuántos negocios crearon. Muy importante también ver o medir cuántos negocios de esos fueron cerrados, tanto los que se cerraron positivamente como los que se pues mandaron a perdido. ¿Okay? Y también ir monitoreando el tiempo de cierre. Sí se cierran, pero tampoco se trata de tardarnos meses en cerrar cuando tal vez es un producto que se puede cerrar en menos tiempo. También el tiempo de cierre es algo que va a depender del negocio. O sea, hay incluso servicios de la misma unidad de negocio que se pueden cerrar en 3 días, pero hay otros que van a tardar por temas de autorización o por complejidad del servicio que pueden tardar 1 mes o 2 meses en cerrarse, ¿no? Pero todo eso se puede ir midiendo. Y también medir qué porcentaje se van a perdidos y ganados. Muchas veces igual pasa que si están empezando o no tienen el proceso definido, no pueden identificar precisamente cómo definir sus KPIs. Entonces, lo que se necesita considerar para que puedas especificar, definir tus KPIs, es saber cuáles son tus objetivos de venta, sobre qué números vas, y en base a eso ir segmentando por periodos de tiempo para que puedas irlos alcanzando poco a poco. También es necesario saber qué datos te interesan conocer. No es lo mismo tal vez lo que le interesa conocer a un gerente comercial, a lo que le interesa tal vez conocer a un director de operaciones. Pueden ser diferentes números, entonces en base a eso también se pueden definir los KPIs. Es importante también tener en cuenta qué es lo que va a ayudar al equipo a que rinda más. Si hay ciertos indicadores en los que se necesitan pues apretar o definir como con más prioridad, hay que ver qué les ayudaría a tu equipo de ventas. Tú conociéndolo mejor más que nadie, ya podrías definirlos. Y también es interesante tener en cuenta que podemos medir absolutamente todo. Estos son solo unos ejemplos que son como los primordiales,
pero realmente tú puedes medir todo lo que te aporte valor, todo lo que tú veas que es necesario para alcanzar tus objetivos de venta, mídelo absolutamente todo. Y realmente con todo lo anterior que vimos, podemos ver que mientras esté en el CRM, lo podemos medir. ¿Okay? Entonces, por esa parte, pues no paramos por indicadores. Y finalmente, ¿cómo podemos medir la productividad del equipo? Son principalmente dos parámetros. Uno es el de actividades. Todas las actividades que ya vimos a detalle, podemos irlas midiendo por el tiempo de atención. Es decir, el tiempo de atención que les comentaba es desde que se asigna hasta que tuvo su primera actividad. Este dato lo podemos obtener de la herramienta de analíticas o desde los informes, ¿okay? La que está en los paneles. Podemos sacar un informe también y ya tenerlo por vendedor y podemos ir viendo cuál es el tiempo de atención. Ya nos da también un parámetro de ver si todos venden lo mismo, pero hay uno que está tardando 16 horas en atenderlo y hay otro que está tardando 8 minutos, pues hay que ver qué pasa, ¿no? Con este que está súper disparado el tiempo y ya eso nos va a permitir tomar acciones para mejorar este punto. También es importante medir el promedio de actividades. Este lo obtenemos desde los informes y podemos sacar un gráfico donde vemos la cantidad de contactos en total que se les asignó, el número de actividades. Las actividades que se toman en cuenta son los correos, llamadas, reuniones y tareas. Y de eso se saca entonces un promedio, que en este caso es un promedio mensual. Y lo mismo, te puede servir esta gráfica para ir viendo quiénes sí están arriba de la meta. Si en este caso nuestra meta es 4, puedes ver que hay unos que están cerca, hay uno que va súper bien y hay otros que van bien, ¿no? Y puede ser que hay uno que se esté rezagando. Entonces, sobre este vendedor podemos trabajar también y tener un acercamiento más puntual para que mejore este promedio. Podemos también medir las reuniones agendadas. Esto lo podemos obtener desde la herramienta de analíticas o también desde informes. Y podemos ver no solo cuántas tiene agendadas, sino cuáles están todavía programadas y cuáles sí ya se llevaron a cabo. Las tareas completadas. También, o sea, es importante, no solo es que generes tareas, sino que las marques como completadas, que se sepa que ya se llevaron a cabo, ¿no? Se puede hacer también un informe para ver, ya sea por vendedor o por todo el equipo, cuántas tareas iniciaron, cuántas completaron, o también se puede hacer desde la parte de tareas, que está en el menú de ventas, donde puedes ver si puedes ver todas tus tareas, o en este caso puedes ver las atrasadas. Puedes aplicar un filtro para ver si quieres ver específicamente tareas que sean llamadas y enfocarte a esas primordialmente. Vas viendo cuál es tu tarea. Incluso desde acá, si identificas que ya la hiciste, la puedes marcar como completada para que ya tengas tus tareas completadas. O si quieres revisar tus tareas que ya hiciste o que tu equipo ya hizo, también las puedes filtrar por el tipo de tarea, por la fecha, y ya te filtraría únicamente las tareas que cumplan con ese parámetro. Y otro punto importante para medir es el tiempo en las llamadas. Adicional de estarlas registrando, podemos ver cuánto tiempo duran las llamadas. Y esto podemos verlo precisamente. Hay una nueva función que está en HubSpot, que la pueden encontrar en contactos y llamadas. Está ahorita en una versión beta, pero está totalmente funcional y puedes utilizar también estos filtros para buscar algunas llamadas en particular, aplicando los filtros como los que están en contactos, y puedes ver, por ejemplo, buscar llamadas que tengan alguna duración en particular. E incluso desde aquí te da la opción de ver cuál es el estado de la llamada, cuándo fue realizada, cuál es la duración, y aquí te da la opción de escuchar la llamada.
las seleccionas y al darle play en la parte de arriba ya la estarías escuchando, y ya si es necesario, puedes incluso registrar alguna nota en la parte inferior, aunque la llamada ya se haya llevado a cabo, pero puedes dejar allá comentarios o etiquetar incluso a alguna persona. Y también las llamadas las podemos ir monitoreando a través de un informe que podemos sacar el promedio de la duración de llamada por cada vendedor. Igual esto nos puede dar un parámetro, como en este ejemplo, que si vemos que el vendedor tiene 17 segundos, seguramente ha hecho muy poquitas llamadas y no fueron contestadas, pero puedes ver la comparación que tu vendedor 1, o si tú eres el vendedor 1, estás haciendo de manera exitosa las llamadas en el CRM, las están aprovechando y tienen un buen tiempo de duración. Y finalmente, otro de los parámetros recomendables es que se mida la productividad del equipo a través de la calificación que hace de los leads. Pues no solo se trata de recibir leads, y sí es muy bueno atenderlos a tiempo y estar registrando las actividades, pero al final todo eso que hace el vendedor sirve para saber también si los leads están bien calificados o no. ¿Okay? Si no están bien calificados, pues es algo que va a ayudar al equipo de marketing para que puedan mejorar sus estrategias y te lleguen mejor calificados. Entonces, se puede calificar de manera positiva, y esta información la puedes sacar también de los informes. Es saber, primero que nada, es saber si se están calificando, ¿ok? Y segundo, es saber en cuánto tiempo también los están calificando. Entonces, en este caso podemos ver que el vendedor 1 se está tardando 4 días en calificarlo, o sea, desde que lo recibe como MQL hasta que lo califica positivamente para que se convierta en un SQL, está tardando 4 días versus otro tarda 19 días, entonces puede ser pues bastante tiempo, ¿no? Y en el caso de calificarlos negativamente, es decir, descartarlos, se pueden filtrar por el motivo de descalificación, o incluso puedes aplicar también de qué fuente vienen. Y aquí es importante tener en cuenta el tiempo de descarte que tienen entre la asignación, e incluso saber los motivos, que este es uno de los recomendables. Y pues al final todo esto es lo que va a ayudar tanto a ti mismo como vendedor, o si eres un líder de equipo, para ir viendo qué tal los están calificando, qué es lo que va a repercutir finalmente en mejorar todas las estrategias. Okay. Bueno, Vane, pues muchas gracias. Realmente fue una plática muy productiva. Aprendí mucho sobre las herramientas, profundizaste mucho los detalles de cómo crear tareas, llamadas. Todo realmente es muy bueno siempre para que podamos tener todo registrado. O sea, ya nos olvidemos de tener ahora sí que la libretita con las notas que después realmente se nos puede ir. El sacarlo el máximo al CRM es aprender a usarlo, y que tengamos ahí esa herramienta para que nos recuerde y nos ayude en nuestro proceso. Ahorita tenemos la sección ya para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda sobre lo que vimos hoy o sobre cómo utilizar el CRM, las pueden escribir por el chat o nos las pueden ir diciendo para que entre Ale y Vane nos apoyen resolviéndolas. Okay. Yo nada más tengo una pequeña duda. O sea, todo esto, estos procedimientos, esas formas en las que se trabajan, es cuando ya estás pagando el HubSpot, ¿no? O sea, la versión gratuita no te da estas, bueno, ayudas. Es la duda. Hay ciertas herramientas que sí, evidentemente no vas a tener en la versión gratuita, como por ejemplo las secuencias o las ciertas automatizaciones pueden estar limitadas, pero sí en las
En la versión pagada, que también hay diferentes paquetes, también puede depender de eso, incluso de la cantidad de paneles que puedes realizar, ¿no? Dependiendo de, sí, del servicio que estés pagando. Perfecto, muchas gracias. Sí, de nada, Sergio. Okay. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, yo no sé, creo que tengo una versión que no es la premium. O sea, tengo una versión que puedo llenar información, me ha servido bastante. Sí soy de la vieja escuela, por supuesto, y me ha costado un poco trabajo soltar la famosísima libreta o el Excel, ¿no? Y sí, comparto que me ha ayudado poco a poco a automatizar, ¿no? Finalmente es pues lo mismo, nada más que pues todo en la computadora y sí, día a día me estoy pues castigando un poco a consultar, así sea el teléfono, el último comentario. Yo soy también de escribir un poco y bueno, ahí le pongo hasta santo y seña de lo que me dijo el cliente cuando le hablé. En notas le pongo ahí las notas, ¿no? Porque de esa manera me acuerdo cuando vuelvo a tocar al cliente, pues a veces los detalles importantes, ¿no? El que me dijo, no sé, que era el cumpleaños de su esposa y en ese momento no lo podía hablar. Ya sé que, no sé, si se me hace mi cliente en un año, le voy a decir que me salude a su esposa con educación, ¿verdad? Y Sí. en la versión esta que tengo, el otro día quise yo exportar a Excel. Creo yo que no se puede, ¿verdad? O sea, si no tengo esa versión premium, no puedo exportar Excel. Sí se puede. O sea, creo que es más bien los permisos que tengas como usuario de la plataforma que te permitan hacer tanto importación como exportación de la información. ¿Qué? Paréntesis. Cuando le pedí a mi jefe directo que él me hiciera el favor de hacer el Excel, conforme yo lo fui haciendo, me di cuenta que lo seguía yo haciendo pues a la antigüita, ¿no? O sea, sigo exportando el Excel y pues vaya, lo podía yo hacer en el hotspot, pero es cuestión de ejercitarlo y me di cuenta al final, después de hacer, no sé, 120 leads, me di cuenta que pues, lo podía hacer en hotspot uno a uno, quizás con el ejercicio de irlo haciendo. Ya cuando iba yo en el 98 me di cuenta que era más rápido hacerlo en el hotspot que exportarlo a Excel, trabajarlo en Excel y luego volverlo a escribir en hotspot, ¿no? Entonces, es cuestión de permisos, ¿no? Sí, es una cuestión más bien de permisos, el poder importar y exportar la información. Y esto que mencionas igual es muy importante, ¿no? El pasar como esta transición de vieja escuela a estar trabajando sobre un CRM es un proceso, ¿no? Algo que es muy común cuando nosotros empezamos a trabajar con algún cliente, pues es lo que mencionaba Vane, ¿no? Un poquito como de resistencia al cambio, una curva de aprendizaje importante, pero yo creo que más allá de agarrarle la onda al sistema en sí, es crear nuevos hábitos, ¿no? El hábito siempre era, pues estoy llamando y voy anotando. Entonces todo esto, crearte el hábito de no dejarlo en la libretita, sino que irte a HubSpot, pues a veces es hasta como por memoria muscular, ¿no? Es un proceso, pero creo que conforme vas trabajándolo más y empiezas a ver más los beneficios, es cuando dices, no, pues para qué vuelvo a anotar algo en una libreta, sino aquí HubSpot me lo va a recordar y aquí lo puedo automatizar y aquí solito se va a mandar el correo, ¿no? Es poco a poco. Tengo como 25 libretas de 3 años atrás. Pero yo creo que sí, Hotspot es trabajarlo. Muchas gracias. No, ¿de qué, Eduardo? A ti. Okay. ¿Alguien más que quiere hacer otra pregunta? Hola, Laura. Yo sí tengo una pregunta. En su experiencia, ¿qué tanta burocracia es para el vendedor llevar todos estos registros? O sea, por ejemplo, el anotar que si la llamada se la contestaron, si no la contestaron, dejar notas por cada actividad que tienen, registrar la reunión, poner la tarea como completada. O sea, siento que pudiera ser mucha burocracia para el asesor y tal vez en cierto sentido disminuir la efectividad o el tiempo que realmente está dando atención a los clientes por estar registrando información, ¿no? O por estar preocupado por registrar información en lugar de realmente cerrarlos, ¿no? O sea, ¿qué tanta burocracia aumenta
todo esto con el CRM, porque entiendo que pues, debería de ser una herramienta que facilite la actividad del asesor, pero pues todas estas actividades, aunque sí son muy buenas para la empresa y tener toda la información y más control, en el día a día del vendedor no sé qué tanto puedan alentar sus actividades, ¿no? Sí, si quieres, bueno, yo respondo a este. Creo que ahorita todo lo que mencionaste, Rafa, así de que lo de la llamada, marcar la tarea, todo es un clic. Todo es un clic. O sea, son literal 2 segundos de dar el contacto, marcarlo. Otra cosa que o sea, algo que hacemos muy de nosotros y el proceso y los servicios que nosotros damos es la automatización que está detrás, ¿no? Muchas veces por otra información que tenemos en el CRM, sabemos que ya se hizo la llamada, que ya se hizo la reunión, entonces automatizamos esos procesos para que solitos se vayan marcando, ¿no? Sin embargo, parte del proceso del vendedor, justo lo que mencionas, ¿no? O sea, sí hay como mucha burocracia, pero para poder hacer los procesos funcionales y que todas las personas que están involucradas dentro de ellas estén enteradas, el vendedor nos tiene que decir. O sea, no hay otra forma de enterarnos si no es a mano o boca del vendedor. Entonces, realmente dentro del proceso, la forma que construimos y diseñamos eso, siempre procuramos quitarle las talachas, ¿no? Es por eso que trabajamos en que tengan plantillas, o sea, es como un clic, cambias 2, 3 palabras y se envía, listo. Tener las secuencias, entonces solo es igual, un clic y solito se van a ir mandando los correos y haciendo las tareas y todos los recordatorios. Pero al final del día es parte de las responsabilidades del asesor el devolver esta información de todo lo que pasa como en el mundo real, devolverlo al CRM, porque pues al final los CRM son unas herramientas muy poderosas y muy valiosas y puedes hacer muchísimo siempre y cuando le pongas la información correcta, ¿no? Entonces, creo que es una por otra, ¿no? O sea, ya no te preocupes, no tienes que estar mandando mensajitos y correitos y recordatorios, eso lo voy a programar yo por ti, pero por favor, pon los datos de qué sucedió con esta llamada, ¿no? O actualiza el estatus del contacto para saber si ya está calificado o no. Es una por otra, pero en realidad las actividades que ellos tendrían que hacer dentro del CRM no son como administrativas, sino simplemente actualización de información de los mismos contactos que ellos están atendiendo. Ok, perfecto. Y tengo otra pregunta sobre las secuencias. En nuestra experiencia, el tema de las secuencias es que cuando nosotros programamos una secuencia, por ejemplo, para el seguimiento, muchas veces el seguimiento también se está dando por otro lado, por ejemplo, por WhatsApp o algo así, ¿no? Y puedes tener el contacto inscrito en esas secuencias y la secuencia pues se desfasa de lo que realmente está pasando en realidad por otros medios como el WhatsApp y eso, ¿no? Y eso pudiera causar como que, pues, o sea, no una experiencia óptima para el cliente, y bueno, obviamente por errores humanos, ¿no? Entonces, no sé si ustedes se han topado en ese sentido y cómo lo han resuelto, ¿no? También otro tema con las secuencias es que empiezan a crear muchas tareas y te empiezan a llenar el buzón de correos de tareas y pues al final llega un momento en que el asesor también las empieza a ignorar. No sé si les ha pasado eso y cómo lo resuelven, ¿no? Vane, si quieres aportar. Sí, bueno, en el tema de las secuencias está la opción de que pueden cancelar la inscripción de manera manual si el contacto, o sea, si la comunicación ya se va a dar por WhatsApp, ya que hoy por hoy, si te contesta un WhatsApp o te manda un WhatsApp, no se va, o sea, la secuencia va a seguir, como bien dices. Entonces se puede cancelar de manera manual o puedes cambiar también la estrategia. O sea, si no te está funcionando para a lo mejor ese tipo de contactos, puedes utilizar incluso la secuencia para los que no te están contestando. Para tratar de revivirlos. Así no tienes que de cierta manera como invertir tanto tiempo en estar tras ellos. Entonces puedes inscribir a contactos que, no sé, hace un mes que no te contestan para tratar de invitarlos a un evento o revivirlos y poner únicamente correos electrónicos sin utilizar tantas tareas. Y al final de la secuencia, agregar una tarea que sea para recordarte que ese contacto ya pasó por todos los correos que tú pusiste de la secuencia, que no contestó, y entonces esa tarea te va a ayudar o le va a ayudar al vendedor para actualizar el estatus
o para ya saber, bueno, no me contestó ninguno de los 3, 4 correos anteriores, bueno, entonces ahora voy a intentar con llamada, ¿no? Pero ya se evitó el vendedor el estar revisando todos los correos anteriores y estarlos enviando de manera individual, ¿no? O sea, lo podrías hacer de esa manera. O si de plano los vas a utilizar para lo que ya estás utilizando, entonces es cancelar de manera manual cuando te envíe un mensaje de WhatsApp para que ya no se le envíen los demás correos. Y otro punto que igual considero importante que mencionas, Rafa, es que lo que mencionabas de que no es que los pongo en las secuencias y me empiezo a llenar de correos, de tareas y así. O sea, realmente quien decide qué contacto se va a enrolar en una secuencia es el asesor. Entonces, si te estás llenando de tareas y de recordatorios y tareas, es una evidencia de una mala gestión del asesor para no tener como pues vamos a decirle como un parámetro, un criterio de decir, estos sí los voy a meter y les voy a llevar este seguimiento, estos no. O sea, porque si obviamente lead que te llega, lead que lo pones en una secuencia, pues obviamente aquí al final de mes vas a estar lleno de tareas y de recordatorios, ¿no? Entonces creo que también sería bueno trabajar con los asesores y definir cuáles serían los parámetros para decidir quiénes sí, quiénes no. Justo lo que mencionaba Anne, ¿no? No solo los que te acaban de llegar, sino tal vez solamente como estrategias de nutrición o como estrategias para revivir estos que no te han dado respuesta en cierto periodo de tiempo, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias. A ti. Okay. Bueno, aquí tenemos igual a Quique Parra que está levantando la mano. No sé si ¿tienes una pregunta? Sí, hola, ¿cómo están? Hola, Quique. Hola. Hola. Tengo en realidad dos preguntas. Tiene que ver la primera con la implementación y más que nada con equipos de ventas que están haciendo la transición entre, digamos, el old school con la herramienta de Sales de HubSpot, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho cuando lo hemos implementado para nuestros clientes es que, bueno, además de dejar obviamente todo registrado, todos los procesos, también se quedan políticas que ayuden pues a definir pues qué pasa si haces esto o qué pasa si no lo haces, ¿no? Claro. Y sobre todo por el tema que mencionabas hace un momento, Ale, a veces la resistencia, ¿no? Que puede haber en algunos miembros de los equipos de ventas. En este caso, o sea, ¿qué tip pudieran darnos ustedes como con esos miembros en específico o algún tip de política que ustedes hayan implementado de decir, esto nos ha funcionado muy bien como para poder enrolar a todos pues a ver el valor o en cierto grado obligar a que utilicen el sistema como se debe de utilizar o como la empresa define que se deba de utilizar dependiendo de su proceso de venta, ¿no? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta viene un poco a lo que estaban comentando hace un momento con Rafa. ¿Han detectado ustedes algún promedio? Digo, me queda claro que cada empresa y cada industria es distinta, pero ¿han detectado ustedes algún patrón o algún número promedio saludable de leads que deba ser asignado por un asesor precisamente para que a pesar o con la ayuda de la automatización todavía siga siendo un número sano para atender? Ok, voy a tomar el micrófono ahorita. Bueno, para la primera pregunta que tienes, creo que algo que es esencial y nosotros lo trabajamos como parte de un proceso de habilitación de ventas es al momento de pasar de cero, de completamente old school a mira, esto es un CRM, es muy importante que cuando se lo presentes al asesor no va a ser como esto es un software y ahora tienes que trabajar en él y necesito que documentes todo esto, sino que es como, mira, ahora tienes esto que va a hacer todo por ti y que te lo va a recordar, sino que es no hacerle ver como esto es lo que tienes que hacer, sino mira todos los beneficios que vas a obtener por un esfuerzo mínimo, ¿no? O sea, eso es creo que algo importante y hasta como por salud mental, para que empieces a agarrarle como el gusto, ¿no? Algo que nos ha pasado con otros clientes es que cuando empiezan a ver que HubSpot les avisa, ¿no? De que cuando abrieron el correo de algo que les enviaron, es como, está buenísimo, y o sea, como que este tipo de cosas que hacen como la chispa de decir, esto me está ayudando, esto me está dando valor, va a ser un diferenciador enorme en la curva de aprendizaje, ¿no? El segundo punto que mencionabas es
como las consecuencias, ¿no? De qué es lo que sucede cuando sí lo utilizas o cuando no lo utilizas. Creo que nosotras siempre nos ponemos en un plan o en un puesto de aliadas de los asesores. O sea, nosotros no estamos para hacer micromanagement, no estamos para regañar asesores, ni mucho menos. Simplemente es como ver como parte del proceso, hacer un training, auditar quién sí está haciendo, quién no está haciendo, quién puede hacer mejor, quién no ha hecho nada, hacer un refuerzo y así una y otra vez. O sea, es algo que es muy de naturaleza humana, que lo que yo te enseño hoy, si no hay un refuerzo, si no hay un acompañamiento, si no es algo que tú vas a repetir todos los días, la próxima semana tú no te vas a acordar de nada. Entonces, también hay que ver el lado como humano y empático de que es un proceso, es lo que mencionaba hace ratito igual, el crearte nuevos hábitos es difícil. Y sobre todo cuando llevas como 10, 15 años trabajando con los cuadernos, pues, dejarlos es muy difícil, hasta por memoria muscular, ¿no? Entonces, eso es algo como muy importante. Y el segundo punto es que se tienen que tomar decisiones no con nosotras, sino con mandos medios y mandos altos. ¿Qué es lo que va a suceder cuando ellos no estén utilizando la herramienta de la forma en la que lo hacen, ¿no? Ya sea como se le descuenta, o sea, yo jamás voy a ser partidaria de que les quede su trabajo o alguna cosa así, pero siempre hay como, pues no va a recibir el bono, o tal vez, no sé, la verdad es que ya lo manejan como interno, te digo, por la postura que nosotros tenemos de no ponernos como la persona que va a regañar, sino más bien estar como aliados y apoyarles, de decir, oye, si te está costando trabajo, te puedo ayudar con una automatización especial para ti, para facilitarte este proceso, que te haga un recordatorio. Hacemos tareas como de monitoreo, en donde le ponemos notitas al asesor de que, oye, acuérdate de actualizar ese contacto. Y pues es un proceso, ¿no? Es poco a poco. No sé, Vane, si tú tengas algún comentario para complementar de esto. Sí, respecto a ese punto de como obligarlos, que puede ser como un poco feo, sí siento que puede como depender también luego pues ya del giro, ¿no? Totalmente, pero te puedo decir que he tenido como esa parte de las dos experiencias, ¿no? Anteriormente yo utilizaba otro CRM y se implementó en un corporativo en 7 unidades de negocio, ¿ok? Sí hubo mucha resistencia porque no había como pues un liderazgo óptimo, ¿no? De sus gerentes comerciales, pero sí se tuvo que llegar al punto, al menos ahí, de que si no estaba en el CRM la venta, no la comisionaba. Y fue hasta que se llegó a ese punto en el que se vio el enorme cambio del uso de la herramienta, o sea, se tuvo que llegar a ese punto, ¿no? Porque pues obviamente estábamos hablando de comisiones que eran miles de pesos que ganaban por la venta de esos productos. Pero por otro lado, tengo ahora una experiencia diferente con una de las cuentas que utiliza HubSpot, que pues allá sí ayudó mucho la adopción de la herramienta, la actitud de las personas, o sea, de los usuarios. Es de una institución educativa en donde a pesar de que hay una brecha generacional, así como hay gente mayor, también hay jóvenes que tienen pocos años que acabaron la carrera en esa institución y que ahora están como, pues ellos como asesores de ventas. Y ha sido una de las cuentas que nos ha sorprendido más en cuanto al uso y adopción de la herramienta. Y no fue necesario como obligarlos, o sea, fue un convencimiento de ellos, o sea, que sí se les dio de esta manera, como dice Ale, ¿no? De hacerles ver los beneficios de la herramienta, no imponerles el uso, pero si tú les estás dando la información de sus prospectos en el CRM, pues sí, en el CRM lo tienen que seguir utilizando. Tú no estás llegando a darles un prospecto apuntado en un papel para que allá tengan que hacer el seguimiento. Lo ideal es que de donde te estén entregando el prospecto, allá tengas que hacer el seguimiento, ¿no? Entonces sí, es un poco también la forma en cómo se les... O sea, al final, ellos si son vendedores, también tienes que ver tú cómo venderles la herramienta, ¿no? Y hacerlo de la mejor manera, de tratar de enamorarlos, de que vean todas las ventajas. Y
Y te quería comentar del otro punto que comentabas, de el número promedio que puede ser como óptimo. Puede sonar muy repetitivo, pero sí depende mucho de lo que vendas. Pero los puntos que yo te puedo recomendar que tomes en cuenta es qué tiempo le tienen que invertir ellos para hacer el primer contacto, ¿no? O en hacer una conversión. O sea, tú que conoces mejor tu negocio, ¿cuánto tiempo le tienen que invertir, ¿no? Puede ser que alguien venda pues algo muy comercial y le tenga que invertir poco tiempo, y otros le tengan que invertir horas. ¿Cuántas horas de trabajo hacen al día? ¿No? También es otro punto que tienes que considerar. ¿Qué herramientas tienen ellos a su uso? ¿Qué herramientas tú como empresa les estás facilitando? ¿Les estás dando celular para que tengan WhatsApp? ¿Les estás dando, o solo les estás dando computadora? O sea, porque mientras más herramientas tengan, más fácil va a ser para ellos, ¿no? Su trabajo. Y puesto que estamos apostando por esta parte tecnológica, ¿no? Y por último, te aconsejaría que tomes en cuenta el puesto de la persona. O sea, no sé si tengas como este modelo de abridor, cerrador, entonces no es el mismo tiempo que le va a invertir un abridor que un cerrador, o si hacen como que todas esas funciones por completo, también puede ser un factor importante a considerar. No sé si te haya resuelto tu duda. Sí, excelente, muchas gracias. Y bueno, yo creo que también recae un poco en pues hacer el análisis, ¿no? Después, o sea, con todos los datos y decir, bueno, tal vez si está llevando mucho tiempo, pues a lo mejor es síntoma de, tal vez no es malo el asesor, o sea, a lo mejor lo que se requiere es que contrates a otro asesor, ¿no? O sea, para que puedan atenderlos en menos tiempo, ¿no? Y creo que Sí, perfecto. un buen factor ahí es como mencionaba Vane, el tiempo de atención, ¿no? O sea, si yo te asigno un lead y tú lo estás atendiendo mañana, o sea, pero yo sé que te estoy asignando, no sé, 10 y sé que trabajas 8 horas al día, o sea, me suena como que no le estás dando la mejor atención a los leads que te estoy mandando, ¿no? En cambio, si estás viendo que te estoy mandando 10, 15 leads al día que atiendes en una hora, se me hace un tiempo como prudente, sobre todo que si sabes que hoy son 10, mañana son otros 10 y luego son otros 10 y al final de la semana ya tienes 75 leads que tiene que atender, pues sí es una carga de trabajo significativa porque tiene que haber un proceso detrás de seguimiento y de acompañamiento. Si llevan un proceso, justo lo que mencionaba Vane, o sea, si es algo de que pues en corto te muestro, me dices que sí, te vendo y pues este proceso duró 3 días, también es otro factor importante, ver cuánto tiempo tardan tus negocios dentro del pipeline. O si es algo que necesita un acompañamiento mucho más personalizado, que tienes como diferentes hitos dentro de tu pipeline, que demora un mes, 2 meses, pues también es otro factor importante para considerar. Excelente, mil gracias. No de qué. A ti. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna última pregunta, algo que quieran que toquemos. ¿No? Bueno. Si nadie tiene una pregunta más, pues la verdad es que muchas gracias a Ale y a Vane por darnos este tiempo y por compartirnos toda esta información. Que le sacamos mucho provecho a la herramienta, que automaticemos procesos. Es importante siempre pues estar como que en este análisis para ver cómo podemos mejorar en todos nuestros procesos. Y pues les agradecemos también a los que se inscribieron y participaron en el Hub. Los invitamos también a suscribirse para los próximos eventos en el link, o pueden entrar directamente a eventos.hubspot.com /Mérida, y ahí van a encontrar igual nuestros próximos eventos para cuando los tengamos publicados y puedan suscribirse y asistir para seguirse informando más, sobre todo en el mundo del inbound marketing. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. Hasta luego. Estamos en contacto. Gracias, hasta Buenas luego. tardes. Bye. Nos vemos.